En este video vamos a hablar con un poquito más de detalle sobre la identificación de las variables salida, la variable output, y de la variable input, las variables aleatorias de un modelo. Voy a hacer esta discusión en el contexto de un ejemplo sencillo. Así que consideren un proyecto que va a durar 5 años y que requiere de una inversión inicial de $2.500. Cada año se esperan vender 1.000 unidades del producto a un precio unitario de $380. Los costos anuales para el proyecto son $3.000 por esos 5 años. La tasa de impuestos del gobierno es 40% y la tasa que vamos a utilizar para descontar los flujos va a ser de 10%. También hay al final del proyecto, al final en el periodo 5, hay un valor de rescate por $1.500. Entonces recuerden, el paso número 1 en la formulación de un modelo de simulación de Monte Carlo es la creación de un modelo. Y dijimos realmente que un modelo puede ser los flujos de un proyecto. Así que tienen ahí una hoja de Excel en la que tenemos los flujos del proyecto. Y en este modelo vamos a definir la variable output, la variable salida, y vamos a definir las variables aleatorias. Y lo que vamos a hacer es desarrollar un método para identificar las variables aleatorias. La variable output deberían de ser las variables más sencillas de identificar. Después de todo, cuando yo corro un modelo de simulación de Monte Carlo, lo hago porque quiero estudiar el efecto que tienen el riesgo en algunas variables sobre, ahí lo dejo en blanco, la variable que llene ese espacio en blanco, esa es la variable que les interesa a ustedes sobre el proyecto. Esa es la variable salida, esa es la variable output. Piensen en los ejemplos 1 y 2 de los videos anteriores. En el video 1 era el video del juego de los dados. Lo que me interesaba saber era cuánto me voy a ganar. Entonces la ganancia de participar en ese juego de azar era la variable salida. Y caracterizar la distribución de esa variable salida era el objetivo realmente de esa simulación de Monte Carlo. Yo quería entender el valor promedio de la ganancia, quería saber con qué probabilidad podía tener una ganancia positiva, etcétera, etcétera. En el modelo de flujos que teníamos en el slide anterior, lo que me interesa a mí es alguna métrica de rentabilidad de ese proyecto. Y las métricas más populares son el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Así que cualquiera de ellos podría ser la variable output en ese modelo. Cuando hacemos realmente modelos de simulación de Monte Carlo para en dirección de proyectos, por ejemplo, lo que nos interesa, por ejemplo, es estudiar el tiempo para finalizar el proyecto o el costo final del proyecto. Entonces, esas van a ser los outputs del modelo. Como les digo, no hay una gran dificultad en identificar el output. Siempre hay una variable que resume, si quieren, el modelo y que nos interesa estudiar, que nos interesa caracterizar su distribución. Y esa distribución del output es realmente el objetivo final de una simulación de Monte Carlo. Hay una regla mecánica que quiero compartir con ustedes y es que a la hora de designar una celda como el output de una simulación de Monte Carlo, más vale que esa celda contenga una fórmula. Porque lo que va a hacer realmente el programa de simulación de Monte Carlo, cualquiera que este sea, va a variar celdas dentro del modelo y va a registrar qué impacto tienen sobre la celda output. Si la celda output contiene un número en lugar de una fórmula, no importa lo que le hagamos al resto del modelo, al resto de la hoja de Excel, y no va a pasar nada realmente con la celda que contiene ese número. Entonces claramente ese no puede ser un candidato para una celda output. Ok, la variable input, la variable insumo, las variables aleatorias sí requieren un poquito más de trabajo. ¿Cómo hacemos para identificarlas? Sabemos que las variables aleatorias son variables sobre las cuales no tenemos ningún control. También tienen que ser variables que van a cambiar. Si yo no tengo control sobre una variable, pero sé que no va a cambiar por la duración del proyecto o o bajo cualquier escenario realmente del modelo que estoy explorando, entonces esa no es realmente una variable aleatoria. Como primer recurso para identificar las variables aleatorias, yo los invito a que utilicen sentido común
y a que utilicen el conocimiento del proceso. Siempre hablar con alguien que conoce el proceso que están describiendo en esa simulación de Monte Carlo es el mejor recurso para identificar variables aleatorias. Les doy un ejemplo. Si estoy haciendo realmente estoy evaluando un proyecto de inversión, digamos, que requiere la venta de un commodity, por ejemplo. Soy un productor de un commodity, soy un productor de café. Y probablemente he estado trabajando en esa industria por muchos años y sé realmente que la principal fuente de incertidumbre o riesgo en un proyecto de esta naturaleza es el precio. Entonces, alguien que sepa, que conozca realmente los detallitos de un modelo, siempre realmente es una persona a la que yo le quiero consultar a la hora de diseñar mi modelo de riesgo. La regla mecánica que aplica a variables aleatorias, a variables inputs, es todo lo contrario de la variable output. La celda que contenga una variable aleatoria debe alojar un número y no una fórmula, porque lo que va a hacer el programa de simulación es cambiar esos números. Entonces no puede haber una fórmula realmente en una celda que estemos designando como variable aleatoria. Y la pregunta que nos queremos hacer es si queremos modelar todas las celdas que no contengan fórmulas como variables aleatorias. Y la respuesta es probablemente no. Lo que queremos hacer es queremos concentrarnos en las variables críticas del modelo. Queremos ignorar, es decir, queremos tratar como variables constantes las variables que no sean críticas. Créanme realmente que documentar adecuadamente la distribución de una variable aleatoria requiere trabajo y esfuerzo. A veces los estudiantes se crean la falsa sensación de que están haciendo algo correcto, que están algo haciendo de valor, solo porque oprimen un botón realmente en uno de estos programas de simulación. Pero quiero advertirles que en simulación de Monte Carlo, más que en cualquier otro ejercicio en esta clase, garbage in, garbage out. Si no pensaron bien, si no investigaron bien las características de una variable y las inventan, entonces van a sacar solo basura de un modelo. Un grupo de colegas aquí en INCAE hace algunos años escribió un artículo, realmente el que tienen en pantalla, para darnos una guía en el proceso de identificar cuáles son esas variables críticas. Esas variables realmente que queremos convertir en variables aleatorias en un modelo de simulación de Monte Carlo. Entonces, ¿cómo identificamos esas variables? El proceso es el siguiente. Consideremos las variables que no contienen fórmulas. Y ahora variemos el valor del caso base, ¿verdad? Recuerden, el caso base es cuando construyo el modelo, lo tengo que construir con un número que creo que es el más razonable. Ese es el caso base. Entonces, lo que vamos a hacer es, para cada celda que no contenga una fórmula, lo que vamos a hacer es variar un poco el valor de ese caso base. Vamos a bajarlo 10%, bajarlo 5%, o subirlo 5%, subirlo 10%. Y manteniendo el resto de las variables constantes, vamos a registrar qué impacto tiene ese pequeño cambio sobre la variable output del modelo. Y lo podemos hacer en términos porcentuales. El output aumentó 25% o 30%, o lo podemos hacer en las unidades en que esté medida realmente la variable output, ya sean dólares, ya sean unidades, lo que sea. Entonces la regla va a ser aquellas variables que tengan el mayor impacto son candidatos ideales para convertirse en variables aleatorias. Las variables con el mayor impacto son las variables críticas del modelo y por lo tanto requieren que le dediquemos esfuerzo para entender su comportamiento bien, para caracterizar la distribución de probabilidad que le vamos a asignar a esa variable. Les voy a enseñar en un par de minutos realmente cómo hacer esto, cómo hacer este análisis, que pareciera increíblemente tedioso, y lo es si lo hacen a mano, con el apoyo de un programa que viene con el programa DRISC que se llama Top Rank. Pero déjenme mostrarles el output de ese modelo antes de mostrarles cómo utilizar el programa. Este es el output del modelo Top Rank. Hemos identificado realmente como variable salida el ban. Y lo que hace el programa es rankear a todos los candidatos a convertirse en variable aleatoria de acuerdo a su impacto en términos porcentuales sobre el ban. Entonces la primera variable, la variable que tiene mayor efecto sobre el ban, es la inversión inicial. La inversión inicial tiene
un valor en el caso base de 2500 y si lo aumentamos, la inversión inicial en 10%, si la aumentamos a 2750, el BAN se nos cae a 1 del valor en el caso base. Eso es una caída de casi 100% realmente en el valor del BAN. Si la reducimos 10%, el BAN sube a 501, que es un aumento de 99%. La segunda variable, si las unidades vendidas en el periodo 1, el precio en el periodo 1 cae en 10%, el BAN va a caer a 43. Eso es una caída de 82%. Si sube en 10%, cualquiera de las dos, pero unidades vendidas o precio unitario, el BAN va a aumentar a 458. Eso es un aumento de 82%. El rank 4 y el rank 5, de nuevo los mismos efectos, corresponden realmente a las unidades vendidas en el periodo 2 y el periodo, perdón, corresponden a las unidades vendidas en el periodo 2 y el precio unitario en el periodo 2. Noten, debido al efecto de descontar flujos, las variables precio y unidades que estén más cercanas al presente van a tener un impacto mayor. En la posición 8 aparece costos, que tiene un impacto de 65% en caída. Si subo los costos 10% en el periodo 1, se me cae el BAN en 65%. Si los reduzco 10%, sube 10%. Entonces, con esta tabla, lo que voy a hacer es, voy a identificar el grupo de variables que son más importantes. Entonces puedo identificar inversión inicial y precio y unidades vendidas como las variables que voy a designar como variables aleatorias. Tengo que utilizar sentido común, ¿verdad? También. Si yo sé que para este proyecto en particular tengo un contrato con el gobierno que me garantiza un precio, aunque el precio aparezca aquí como candidato número 1 para hacerlo variable aleatoria, yo no lo voy a modelar como variable aleatoria. Igualito, si tengo un contrato con el gobierno también que me garantiza la compra de las 1000 unidades periodo tras periodo, pero no me garantiza el precio, voy a hacer precio la variable aleatoria, pero no voy a hacer cantidad una variable aleatoria. Ahora déjenme moverme a Excel para mostrarles realmente la utilización del programa TopRank. Ok, ya estamos en Excel, está abierta la hoja con los flujos. Todavía no está completo el modelo porque todavía no tenemos una celda output. Lo que necesitamos es alguna métrica, les decía, de desempeño financiero y vamos a utilizar el BAN. Así que lo que vamos a tener que hacer es, aquí vamos a poner un periodo 0. Aquí vamos a poner los flujos que vamos a descontar. Aquí va a estar menos la inversión inicial. Déjenme cambiar el formato aquí. Aquí simplemente voy a copiar los flujos de cada uno de los 4 primeros periodos. Lo voy a copiar hasta ahí. Y para el último periodo, recuerden, tengo el último flujo efectivo, pero también tengo el valor de rescate. Así que voy a poner aquí los 480 y le voy a sumar estos $1500 de valor de rescate. Así que ahí están los flujos para calcular el BAN o para calcular el TIR. Entonces aquí vamos a poner valor actual neto y eso se va a convertir en el output de mi modelo. Entonces NPV, la tasa aquí arriba está 10%. De los flujos del 1 al 5 y después le sumamos, porque está negativo, la inversión inicial. Así que aquí tengo un valor actual neto de 251. Ese es el valor actual neto en el caso base. Así que lo que vamos a hacer ahora es, para todas las celdas que contienen números, vamos a moverlas un poquito, cada una de ellas. Vamos a moverlas 5%, 10% para arriba y para abajo. Y vamos a registrar qué impacto tienen sobre esa variable output, esa variable de valor actual neto. El programa ya está cargado, aquí está, igualito que @risk. Hay una pestaña que se llama TopRank, que contiene las funciones, que contiene los comandos de TopRank. Así que este programa es más sencillo aún de utilizar que @risk. Aquí lo único que hago es definir un output, que va a ser el valor actual neto simplemente. Y déjeme ver qué pasó aquí.
Ok, ahí está el valor actual neto, 250.96. Y ahora el segundo paso sería, para cada variable que yo sospecho que puede ser una variable aleatoria, hacerla subir y bajar un poquito. De hecho, el programa por default va a bajar y subir 10% cada una de las celdas. Aquí hay esto, es lo bonito del programa, hay una función que se llama auto-vary functions. Y si le decimos agregar auto-vary functions y aceptamos esto, lo que hace es que le agrega funciones, se las voy a enseñar, a todas las celdas donde hay un número, por ejemplo la tasa de impuestos, la tasa de descuento, las unidades vendidas o el precio unitario. A cada una de ellas le agrega una función que se llama risk auto vary, el valor base 1000, bajarlo 10%, subirlo 10%. Entonces lo que va a hacer el programa va a hacer eso para todas las celdas que contenían números. Las que contenían fórmulas, como por ejemplo ventas, o flujos de operaciones, o flujos de efectivo, eso lo va a dejar tranquilo. Solo va a variar las celdas que podrían ser variables aleatorias. O sea, las celdas que contenían números. Eso es todo. Y ahora voy a echar a andar mi what if analysis. Entonces lo vamos a echar a andar. Nos avisa que va a mover 19 variables, todos los cálculos que le va a tomar, y vamos a correr. ¿Y qué es lo que nos va a mostrar como output? Como output nos va a mostrar la tabla que les acabo de enseñar al final de la presentación, y de una manera un poquito más clara nos va a presentar lo que se llama un gráfico de tornado, que rankea las variables de mayor efecto a menor efecto sobre la variable output. Entonces noten, recuerden, teníamos la inversión inicial como la que tenía mayor impacto. ¿Cómo se lee esto? El caso base del van era 250, ese es el centro de este tornado. Y ahora la variable que tiene mayor impacto, si yo aumento la inversión inicial 10%, se me cae el van a casi cero. O puede subir a casi 500. Entonces ven, a medida que voy bajando en el tornado, el efecto de aumentar o reducir 10% es más pequeño, es más angosto el tornado. Pero me da el ranking de las variables que podrían convertirse en variables aleatorias. La tabla que les mostré está un poquito más abajo. Aquí está la tabla con toda la información sobre el efecto de cambiar 10% para arriba y para abajo cada una de las variables que podían ser variables aleatorias. Entonces, no quiero decirles que esto automáticamente va a ser una respuesta a qué variables van a ser variables aleatorias, pero ciertamente es una ayuda. Especialmente en modelos que son muy complicados, que involucran muchísimas celdas. Esto me puede ayudar a identificar las variables que pueden tener el mayor impacto sobre la variable output.